Esta clase se trata de enriquecimiento ilícito que está legislado en el artículo 268, inciso 2 del Código Penal. Pero bueno, para que tengan en cuenta que el artículo 268 tiene tres incisos. En el inciso primero se castiga la utilización con fines de lucro de informaciones o datos reservados. Es un delito que castiga al funcionario público que con fines de lucro utilice para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo. Ese delito no lo vamos a ver en esta clase, pero simplemente para que sepan que también está en el 268. Y después el 268, inciso 3, que castiga la omisión maliciosa de presentar una declaración jurada patrimonial y falsedad u omisión de los datos en esta declaración jurada. Es decir, la omisión de presentar la declaración jurada patrimonial, en el marco de la FIP. Así que esos son otros dos delitos que están en el 268, pero nosotros nos vamos a concentrar en el 268, inciso 2, que es el enriquecimiento ilícito. El bien jurídico protegido es la transparencia, la dignidad, la insospechabilidad de quienes componen la administración pública. Van a ver que otros autores hablan del funcionamiento de la administración pública, de que no se corrompa la función pública, pero Dona toma el concepto de Luca y López Casariego, que es este que les acabo de mencionar, y le parece que es el concepto más acertado para esta figura. El tipo objetivo, bueno, empezamos con el verbo típico, que si prestamos atención al artículo 68, inciso 2, castiga al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable, suyo o de una persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo y hasta 2 años después de haber cesado en su desempeño. Entonces, retomando, el verbo típico es no justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial al serle debidamente requerido. Pese a la descripción típica, la doctrina se dividió en dos. Están quienes dicen que es no justificar el enriquecimiento, están quienes consideran que en realidad lo que se castiga es enriquecerse ilícitamente con fondos públicos y que no justificarlo es solamente una condición de punibilidad o de incluso de procedibilidad. Bueno, Dona, por supuesto, y respetando el principio de legalidad, dice y considera, como la mayoría de la doctrina, que lo que se castiga es no justificar el enriquecimiento, es decir, la omisión de no dar las razones de ese enriquecimiento. Y no se dan las razones porque no se quiere o no se puede justificar. Por eso dice Dona, se trata de un delito de sospecha. Porque si el funcionario se enriqueció y no puede probar cómo lo hizo, no puede acreditar el modo en que llegó a ese enriquecimiento, bueno, se va a sospechar que fue por alguna irregularidad dentro de su función pública. Ahora bien, ¿cómo medimos la magnitud del enriquecimiento? La norma es muy ambigua, dice enriquecimiento patrimonial apreciable. ¿Qué se entiende por apreciable? Claramente es algo subjetivo, pero tiene que tratarse de un aumento del activo considerable, sustancial, importante, que realmente haya una diferencia entre el patrimonio del funcionario antes de asumir el cargo y después de hacerlo. Y por supuesto que también, y la norma ahora lo dice, puede tratarse de una disminución del pasivo, es decir, que la persona tenía deudas, una deuda hipotecaria, una prenda o lo que sea, y deja de tenerla. ¿Cuál es el momento para que ocurra este enriquecimiento? Con posterioridad a la asunción del cargo y dentro de los 2 años posteriores al cese de la función. Lo cual tiene lógica porque puede haber, digamos, se puede haber enriquecido durante el cargo, pero espera a gastar el dinero o a obtener las propiedades o a ponerlo en una cuenta después de que cesó su cargo. Entonces, dentro de los 2 años va a estar todavía como ese periodo en el que se puede dar este delito. Entonces, la norma exige el debido requerimiento, es decir, que ante el requerimiento de una autoridad, el funcionario no justifique el enriquecimiento patrimonial. Ahora bien, ese requerimiento tiene que provenir de
una autoridad pública. Y muchos se preguntan si esa autoridad tiene que ser en el marco de una investigación, o sea, tiene que ser un pedido jurisdiccional o no. Para Dona y para un amplio sector de la doctrina, y de hecho una postura que tuvo receptación jurisprudencial, se entiende que es un momento previo el de este pedido de que justifique su enriquecimiento. Entonces, esa facultad puede ser eh, una autoridad administrativa de la que el funcionario depende, o ciertos órganos administrativos como la FIP, por ejemplo, que se encarga de averiguar sobre el patrimonio de los ciudadanos, cuerpos legislativos. Podría también ser un órgano de enjuiciamiento de jueces, por ejemplo, pero sí que sea un paso previo a la causa judicial. Es decir, de modo que está establecida la norma, se supone que va a haber una omisión luego del requerimiento de una autoridad pública y eso es lo que va a fundamentar el inicio de la investigación penal. Requerido el funcionario público para que acredite la procedencia del enriquecimiento apreciable, ¿qué debe hacer? Bueno, lo que el autor debe probar es de dónde proviene ese enriquecimiento, sea suyo o de otra persona. La prueba debe tratar de acreditar que el enriquecimiento no está vinculado con su cargo, con su función pública. Algunos se preguntan qué pasa si la procedencia tiene que ser de origen lícito o ilícito. Y la conclusión a la que se llega es que no importa el origen. Puede ser un origen ilícito mientras no esté vinculado a su cargo. Es decir, acá lo que nos importa es que ese patrimonio se haya evolucionado de esa manera por un motivo ajeno o extraño al ámbito de la función pública, de su cargo. Con eso va a alcanzar para que no se le pueda imputar este enriquecimiento ilícito. En cuanto al sujeto activo, se trata de un delito especial, es decir, el sujeto tiene que ser un funcionario público, es decir, alguien que ocupe o haya ocupado un cargo público, sea a nivel nacional, provincial o municipal. El concepto de funcionario público lo encontramos en el Código Penal, en el artículo 77, donde va describiendo algunos elementos normativos y funcionario público es uno de ellos, como así también en el artículo 1 de la Convención Interamericana para prevenir la corrupción. Estas normas dicen que se trata de cualquier empleado o funcionario público que haya sido seleccionado, designado o electo para desempeñar actividades o funciones en el Estado, a servicio del Estado. Entonces se trata por eso de un delito especial. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que intervienen en el delito, en el hecho, pero no son funcionarios públicos, no tienen esa calidad? Es decir, los extraneus. Bueno, claramente el que no tiene la calidad de funcionario público no puede ser autor. Si tenemos al autor y hay otros partícipes que no revisten esa calidad, pues sí regirán las reglas de la participación. Siempre que ese partícipe, como sabemos la participación es accesoria, siempre que ese partícipe tenga referencia de un autor que sí reúna estas características de funcionario público. Y en el caso del enriquecimiento ilícito, también la norma habla de la persona interpuesta, es decir, el que se llama comúnmente testaferro, prestanombre, hombre de paja, es decir, quien simula haber incrementado su patrimonio, siendo que en realidad los bienes pertenecen al funcionario. Esto se trata de una forma autónoma de punición, es como acá no se aplican las reglas de la autoría, sino que el código establece una forma autónoma de punición para quien siendo testaferro omite justificar la procedencia de los bienes. Claro está que para quienes consideran que el delito no es omitir justificar, sino que es enriquecerse ilícitamente, bueno, la figura del testaferro seguirá las reglas de la participación. En cuanto al tipo subjetivo, se trata de un delito doloso y para distinguir qué va a contener el dolo, tenemos que plantearnos si vamos a considerar que se trata de la omisión de justificar el enriquecimiento apreciable o si vamos a considerar que el verbo típico es enriquecerse. En el caso nuestro, que consideramos que se trata de un delito de omisión, bueno, la gente tendrá que conocer la existencia del requerimiento sobre un enriquecimiento apreciable y que se le exige que explique el origen de ese enriquecimiento.
Y para el otro sector será entonces conocer que se ha enriquecido en el ejercicio de la función. En el tratado del profesor Dona van a ver que los problemas de constitucionalidad están al inicio del capítulo de enriquecimiento ilícito. De todas maneras, yo lo quise dejar para el final, porque ya conociendo la estructura del tipo va a ser más sencillo que entiendan de qué se trata. La redacción del tipo penal dice que ante la intimación de justificar el aumento del patrimonio, el funcionario tiene que expedirse. Si no lo hace, si omite dar esas explicaciones, se va a presumir que se enriqueció ilícitamente. Es decir, está comprometido la garantía de autoincriminación, de defensa en juicio y el principio de inocencia. Porque se lo está obligando al funcionario a que declare en su contra si es que ese crecimiento del patrimonio ha sido en el marco de la función pública en forma ilícita. Con lo cual, si quiere callarse, que es el derecho que tiene cualquier imputado en una causa, se va a presumir que entonces el delito está cometido, porque precisamente se trata de omitir brindar la información que se le está pidiendo en cuanto al incremento patrimonial. Con lo cual la forma en que está redactado el tipo penal es muy cuestionable desde lo constitucional. De hecho, hay muy pocas condenas por este delito y en los casos donde hubieron condena, como el caso Alzogaray y el caso Pico, lo que se ha interpretado, o sea, esa línea jurisprudencial no lo ha interpretado como un delito de omisión, sino como el verbo típico enriquecerse. Pero bueno, nosotros vimos que la verdad es que la letra de la ley es muy clara y se trata de una omisión. Con lo cual lo que hay que hacer es modificar la ley, modificar esa redacción, que viene desde hace muchos años de esa forma, con muchos cuestionamientos constitucionales, con muy pocas condenas. Y en otros países, si miramos la redacción del tipo penal, no está redactado de esa forma, sino que está redactado como un hacer, como un tipo comisivo, de enriquecerse ilícitamente. Pero bueno, acá han pasado los años, la norma no se ha modificado, y los cuestionamientos constitucionales siguen vigentes, la doctrina siempre los menciona. Por supuesto que hay autores que tratan de sortear estos cuestionamientos y, por ejemplo, dicen que en realidad el funcionario público cuando asume en el cargo está renunciando a esta garantía de autoincriminación. Lo que pasa es que en realidad el artículo 18 de la Constitución Nacional establece garantías que son indisponibles. Nadie puede renunciar de antemano a ninguna de estas garantías. Con lo cual todas las salidas tienen alguna crítica que las hace inválidas. Otros dicen que no se trata de un requisito del tipo penal, la omisión de justificación, sino que se trata de una condición de punibilidad. Pero eso no modifica el hecho de que esté violando estas garantías constitucionales, sea un elemento del tipo o sea una condición de punibilidad. Es decir, que luego de haber dicho que la conducta es típica, antijurídica y culpable, digo que la condición de punibilidad es que no haya justificado este incremento patrimonial. Estoy en el mismo escenario. Así que bueno, es para que tengan en cuenta los cuestionamientos que tiene esta redacción y bueno, que lo lógico sería una modificación legislativa, no hay otra salida.